Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a nuestro podcast, pero contigo no, donde nos dedicamos a dar exposición a los temas que nos afectan a todos. Antes de nada, yo soy Angie. Mi nombre es Brandon Aguirre. Y el día de hoy vamos a continuar con el tópico de la última vez, la segregación social. Pero esta vez, con el fin de sentir más real y propio este asunto y sus consecuencias, estaremos contando con algunas personas que han compartido su experiencia con nosotros. Lo que haremos en sí es compartir, dar voz a estas personas que, por color, ideología, clase social u otros motivos, han tenido que enfrentar la más desagradable cara de la sociedad. Es por eso que el podcast de hoy es también una invitación a escuchar, reflexionar y entender, aunque sea un poco, el cómo podemos ser parte de la oposición a esta segregación. Para empezar, la historia está llena de contradicciones que nos ayudan a entender la complejidad del comportamiento humano. Thomas Jefferson, por ejemplo, proclamó en el preámbulo de la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776 que era una verdad evidente en sí misma, que todos los hombres son creados iguales. Sin embargo, ese mismo hombre en su vida llegó a poseer más de 600 esclavos, encarnando una contradicción que no solo define su legado en Estados Unidos, sino que también expone una dinámica profundamente humana, la capacidad de abrazar ideales universales mientras se perpetúan desigualdades. Estas contradicciones no son casuales, tienen raíces en nuestra evolución. Los primeros humanos desarrollaron la tendencia a dividir el mundo entre nosotros y ellos, como un mecanismo de supervivencia en entornos hostiles. Con el tiempo, estas divisiones primitivas evolucionaron, se transformaron en sistemas más complejos, sostenidos por intereses económicos, políticos y culturales. Se reforzaron la exclusión y las jerarquías del poder. Así, mientras proclamamos ideales de igualdad, seguimos luchando contra las mismas estructuras que nos han acompañado a lo largo de la vida. La conocida discriminación estadounidense ante los extranjeros y las distintas razas está escrita con sangre en su historia. Todos somos una misma raza. Lo que nos separa es únicamente el sistema. Y esto es tan evidente que se ha vuelto una verdad arraigada en nuestra percepción del mundo, como algo inalterable. Todos conocemos este tipo de personas que son especialmente diferentes, que permanecen alejadas de los grupos sociales y parecen no pertenecer a ningún lado, más que a su propia realidad. En este tipo de historias, todo comienza con diferencias fundamentales que alejan a la persona de su grupo social cercano, limitando las interacciones sociales del individuo con su entorno y también el desarrollo de su sociabilidad. Esto genera un círculo vicioso en el que las diferencias de un individuo lo alejan de los demás, y esa distancia solo genera más diferencias que acrecientan la misma distancia, lo que deja como resultado un individuo socialmente inadaptado y con pocas posibilidades de adaptarse. Estos son los segregados sociales. En todos nosotros existe una guerra constante entre nuestra propia identidad y la aprobación social. Es incalculable cuánto de nosotros hemos cambiado inconscientemente por la necesidad natural que tenemos de sentirnos aceptados socialmente. Y aunque por lo general estos segregados sociales se ven como personas indeseables, hay algo que se les puede admirar, y es esa voluntad inquebrantable de ser quienes son, evitando que la inconformidad se transforme en resignación, llevando su disgusto con la realidad hasta tal punto de diseñar una propia, sin la ayuda de nadie más. Y la primera historia de hoy tuvo lugar en el salón de clases del cuarto grado de primaria, y pues cierto día la maestra decidió dedicar la jornada entera a hablar sobre lo bonitas que eran sus hijas. La maestra incluso las describió como las más bonitas del planeta, por ser de tez clara, rubias y tener ojos azules. En un momento, la maestra llama al frente a la única niña de tez clara de todo el salón. Una niña de ojos verdes, a la cual una vez tiene al frente, empieza a señalarla como ejemplo de belleza. Y bueno, la maestra lo que hizo fue un gran énfasis en que la alumna y sus hijas, por ser más bonitas en sus palabras, eran mejores que el resto de las niñas, que eran todas morenas. Lo triste de esta historia es que una de las niñas implicadas, de las que quedaron en el extremo receptor de toda esta antipatía,
Comenta que llegó a su casa ese día llorando, preguntándole a su mamá por qué no era bonito, que por qué su piel era morena. Una experiencia que sin duda la marcó profundamente. Somos seres sociales y no vemos con buenos ojos a las ovejas alejadas del rebaño. La discriminación, aunque cruel, solamente es el resultado de años de evolución de una raza que aprendió a sobrevivir estando unida. La discriminación se ve como algo inofensivo y normal, pero si se profundiza en ella como individuos y no como sociedad, nos damos cuenta de lo desgarradora que puede ser en estas personas. En 2018, yo estaba pasando por un punto de inflexión en mi vida, que determinaría lo que iba a hacer de ahí en adelante. Tras una fuerte crisis de identidad por problemas parentales, estaba en el punto crucial de mi búsqueda del yo. Sin embargo, no podía encontrar el autoconocimiento del que carecía en mi familia, mis amigos o mis profesores. Perteneciendo a un humilde pueblo alejado del resto del país, en la mitad de 2 departamentos comunicados por vías de tierra y piedras, sentía perdido en el mundo, como un pedazo de escombro que ha dejado de pertenecer al conjunto que lo hacía significar algo. Y aún, con este sentimiento tan fuerte dentro de mi corazón, no tenía ni idea de qué era lo que estaba sintiendo. Me alejé de mi círculo social para buscar dentro de mí aquellas respuestas que dieran validez a lo que sentía. Pero conforme pasaba el tiempo, me sentía más y más lejos de la sociedad. En medio de la mayor desesperanza que había experimentado en toda mi vida, intenté quitarme la vida. De ahí siguieron reprensiones de mi familia, días sin ir al colegio, y sesiones de psicología con una trabajadora de PS que estaba demasiado cansada como para preocuparse por el bienestar de alguien más. Esa señora se rió de mí. Me mandaron medicina, pero nunca sentí que algo dentro de mí realmente cambiara, pues en el fondo me seguía sintiendo como aquel pedazo de escombro que nunca volvería a pertenecer a algo. Y ahí, en una etapa de pura oscuridad, encontré internet. Allí me encontré con personas que no solo habían superado mi situación actual, sino que en algunos casos habían superado situaciones mucho más difíciles. Me encontré con más segregados sociales, que ya habían recorrido el camino y que habían dejado en él rastros de vida para las personas que vendrían después de ellos. Sorprendentemente para mí, me había encontrado con que no era el único que se sentía incapaz de pertenecer a la realidad que lo rodeaba. José Lobato, conocido en la comunidad como Red Wolf, era un joven de Santa Marta, Colombia, que encontró en la comunidad un refugio ante la discriminación del contexto conservador en el que vivió su comunidad. Sara Rojas, conocida como Queen Saro, encontró en la comunidad el hogar que nunca pudo encontrar en su familia. Se convirtió en curadora de la comunidad y se aseguraba de conservar un ambiente sano para todos, solucionando problemas internos. Santiago Aristizábal, conocido como Neve Zábal, un mexicano en silla de ruedas, no se sentía incluido con las personas que lo rodeaban, pero que encontró una causa y una razón para vivir con la iniciativa Coffee Style, que buscaba brindar un espacio en el que las personas pudieran hablar libremente y desahogarse sin miedo a ser juzgadas. Yo encontré en esta comunidad que aunque la historia de cada persona sea distinta, a todos nos une el deseo de ser comprendidos, aceptados y amados por quienes somos. Y también entendí que todos, sin importar las diferencias, merecemos amor. Muy bien, ya llegados a este punto, yo creo que está muy claro lo segregada que está nuestra sociedad. Este tipo de sección podemos verla no solo en espacios educativos, sino también en ambientes familiares. Y en todos los niveles además, involucrando tanto a niños como a adultos. Yo creo que la historia que más me tocó el alma, además de la del compañero claramente, fue la de las niñas. Pues en cierta parte también lo del involucrar al compañero, pues cuando escucho que los niños tienen que enfrentarse a todas estas cosas que los adultos hemos marcado, que hemos trazado con tanto odio y tanta vanidad, yo creo que me hace sentir responsable, sentir responsable de cuidar la inocencia de estos niños, de protegerlos, de darles un espacio seguro en nuestra sociedad, de ser parte del cambio.
No sé si el compañero quiere decir algo más. Desafortunadamente, la discriminación es algo que está netamente arraigado al ser humano y es su necesidad de pertenecer a un grupo social. Sin embargo, muchas veces deberíamos de considerar por qué buscamos esa pertenencia, por qué alejamos a personas que ni siquiera han cometido nada malo. Esto realmente marca a las personas y puede decidir mucho del destino que le espera a una persona en su vida. Así que esto es un llamado para que las personas tengan algo más de conciencia con respecto a quién los rodea. Vale. Ya estamos llegando al final y pues hoy estuvimos compartiendo con ustedes de esta manera y dando un poco de alivio a todas esas palabras que se quedaron en algún momento atoradas por miedo, frustración, quizás angustia, que la segregación, la exclusión, la discriminación ha estado incrustando en tantos corazones. Comentamos brevemente algunas y ahora queremos dejarlos a ustedes con esto. Una pequeña tarea, pero gran relevante como reflexionar sobre el luchado. A partir de ahí, el que elijan cómo actuar desde ahora. Y esto fue, pero con Angela Luces. Nos esperamos en el próximo episodio que será sobre el arte y la música como respuesta a la segregación. Aquí, unidos por el cambio y divididos por el sistema. Nos vemos.